soy el presidente y esto es Patria Free. Sí, como siempre no te has equivocado de canal. Hoy os quiero hacer el pequeño avance de los 4 primeros capítulos de What If. Ya sabéis que yo siempre suelo hacerlo más o menos cuando llegamos a la mitad de la serie, para que nos hagamos una idea de si merece la pena verla o no merece la pena verla. Como en este caso son 9 capítulos y lugar de 10 y que bueno, son impares, pues serían 4,5, ¿no? 4,5, más o menos la mitad. Como no puedo dividir el capítulo en eso, lo hago en el cuarto. Podrían haber hecho en el quinto, pero he decidido hacerlo en el cuarto. A ver si consigo que este vídeo se emita antes de que estemos en el quinto capítulo y así pues podáis ir a ver el quinto capítulo. Eso sí, va a contener spoiler, yo os lo digo. Así que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, vamos a hablar de esos 4 capítulos de What If. Ya sabéis que, bueno, como os he comentado anteriormente, yo normalmente pues suelo hacerlo a la mitad. En este caso son 9 capítulos, la mitad sería 4,5. Bueno, lo hago en el 4, podría hacerlo en el 5. Voy a intentar que este vídeo esté antes de que se estrene el quinto, pero no aseguro nada, ¿vale? Si estáis viendo después, cuando se estrena el quinto, pues desgraciadamente no puedo llegar antes, no tengo todo el tiempo del mundo y monto y edito cuando puedo. Intento hacer siempre el mejor producto para vosotros y por eso a veces no llego todo lo rápido que me gustaría a mí. Pues ya sabéis que What If es una serie especial, es la primera serie animada, aunque en realidad no lo es, para mí, modo, es también una serie del UCM, ¿vale? De Marvel Studios, a pesar de que no está considerada porque es de Marvel Televisión realmente. Yo considero que no es la primera serie animada de Marvel. Nos han sorprendido con este What If. El formato animado yo al principio tenía mis dudas de si iba a funcionar o no. Creo que está funcionando bastante bien. Y bueno, os voy a decir este avance de si merece la pena o no merece la pena ver What If. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, a ver, hay 4 capítulos de What If. Como cada capítulo es independiente, vamos un poco a hablar muy genéricamente de cada uno de ellos. El primero es de la Capitana Britannia Carter. Digamos que la escena empieza con Capitán América, el primer Vengador. Capitán América, el primer Vengador, nos muestra el momento en que Steve Rogers iba a ser transformado en el Capitán América. Se mete en esa máquina, el ruso este intenta matarle, pero al final interviene y no lo consiguen y Steve Rogers se convierte en el primer Vengador. ¿Qué pasaría si fuese Capitana Marvel, quien al final tiene al hombre este porque no ha subido arriba con el resto de personal y se hubiese quedado abajo con el resto de los científicos y bueno, es ella la que tiene a este hombre que quería matar a Steve Rogers. Bueno, parece ser que hieren a Steve Rogers y se tiene que y necesitan seguir un experimento porque no se puede detener. Se mete ella y se convierte en la nueva Capitana Britannia. Ella se enfrenta a Cráneo Rojo, a los nazis y Cráneo Rojo quiere el Tesseract para sacar dimensionalmente a una criatura estilo Sumagorat, la veamos y quizás tenga algo que ver con el multiverso de la locura que se ha rumoreado que puede aparecer Sumagorat. Y bueno, se enfrenta a Cráneo Rojo y a los nazis y a Hydra, sobre todo a Hydra. Steve Rogers coge como una especie de Iron Man, un proto Iron Man, una armadura gigante de Iron Man y se mete dentro y ayuda a Capitana Marvel en su misión. Seguimos teniendo esa relación de pareja pero que nunca se llegan a entender y bueno, esta lucha contra Hydra y contra los nazis. A pesar de que ella es una mujer, todo el problema de ser una mujer en una época donde era un momento de hombres, todo lo que ella tiene que sufrir por ser mujer, la desprecian de todas partes, la sacan de todas partes y al final ella pues consigue rescatar, justo cuando estaba abriendo el portal para que aparezca esta criatura que se come Cráneo Rojo, ella pues con la ayuda de Steve y con la ayuda del resto de miembros del equipo, de hecho vemos como que casi va hasta a punto de morir Buck, pero que es Steve el que se cae del tren, pero no lo convierten en Capitán Hydra, no os esperéis que veáis el Capitán Hydra de Steve Rogers en este capítulo, pues llega y se convierte en Capitana. Llega ella, se enfrenta a esta criatura, se enfrenta a Cráneo Rojo y al final la arrastra hasta el portal y desaparece con ella. Al final del capítulo vemos que ella llega como a la primera película de los Vengadores cuando están Clint Barton y Nick Furia esperando a sacar a Steve Rogers o a sacar a alguien, que en este caso era Loki, de ese portal. Y aparece eso y cuenta que ha habido una toda y Clint Barton, es decir, Ojos de Halcón, la reconoce como la Capitana Carter. Hasta ahí el primer capítulo. El segundo capítulo es qué pasaría si en lugar de haber secuestrado a Peter Quill hubiesen cogido a T'Challa. Por lo tanto, T'Challa se convirtiera en Star-Lord. La premisa es esa, es que en lugar de coger a Peter Quill, como los extraterrestres no saben de los humanos y piensan que todos los humanos son iguales, pues secuestran a T'Challa, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Bueno, pues vemos un poco de diferencias entre ser T'Challa y ser Star-Lord. Aquí el gran enemigo es el coleccionista, muy buena interpretación, me ha gustado mucho el toque que le han dado y las variaciones que hay. Digamos que se hace el líder muy pronto, un líder carismático, un ser respetado en la galaxia, a diferencia de esto. Y bueno, básicamente es un poco parecido a lo que sucede en Guardia de la Galaxia, solo que con un enfrentamiento durante bastante tiempo con el coleccionista. Un capítulo muy What If, muy típico de eso, porque esto es realmente What If. A partir de un hecho cambian muchas cosas y digamos que es una historia completamente diferente, divertida, entretenida, pero que
eso sucede en un capítulo. Y eso es lo interesante de What If. El siguiente capítulo es uno de los capítulos que más me ha gustado. Hasta ahora sí el que más me ha gustado de todos. ¿Qué hubiese pasado si alguien asesinara a los Vengadores antes de ser los Vengadores? Bueno, pues vamos viendo cómo intentan reclutar a Iron Man en la segunda película de Iron Man, o cómo presentan a la Viuda Negra, intentan salvarle la vida e intentan pues un poco formar los Vengadores. Pero Iron Man es asesinado. Van muriendo poco a poco todos los miembros del equipo. Thor es asesinado, aunque no pueda serlo, por Clint Barton. Clint Barton también muere durante la celda tras sospechar que le ha matado a... La Viuda Negra, por el mandato de Nick Furia, investiga el asesinato porque sabe, estaba presente y sabe que ella no ha matado a Nick Furia, de por qué ha muerto Nick Furia, y se van a ver a Hulk. Van a buscar a Betty Ross, van a intentar buscar a Banner porque es un científico, un químico, un físico que puede ayudarles en toda la idea de qué ha pasado con el asesinato. Lo van a buscar, la Viuda Negra va a buscarlo porque se fuga, porque también la arrestan, igual que han hecho con Clint Barton, solo que ella no muere. Clint Barton sí, no sabemos por qué, pero ha muerto. Pues la van a buscar y más o menos descubre, Hulk muere desde dentro, algo pasa, alguien dispara una flecha, meten Banner que estaba por ahí escondido, este se convierte en Hulk como pasa en la película de Increíble Hulk y explota desde dentro, muere desde dentro, no sabemos muy bien por qué ni cómo ha sido. Y luego descubrimos posteriormente que ha sido la Viuda Negra, descubre quién ha podido ser, hace una llamada rápida a Nick Furia, pero nada, la asesinan también. Nick Furia, que tiene que lidiar con Loki que ha bajado a la Tierra a intentar pues vengar un poco la muerte de su hermano, intentar conquistar el mundo, es convencido por Nick Furia de que no lo haga. Bueno, tras un muy breve combate con Loki, lo consigue, lo convence, y Nick Furia, cuando ya sabe por el mensaje que le ha enviado la Viuda Negra de quién es, que dice que es Hope, Esperanza, ¿no? Español. Yo os recomiendo que veáis doblado, porque creo que se entiende bastante bien el matiz. No sé si en inglés se entenderá bastante, pero en doblado se entiende bastante el matiz. De Hope, de Esperanza, ¿no? Tiene algo que ver con Hope. Hope, claro, tú dices Hope, no entiendo muy bien qué tiene que ver Esperanza, Hope. Bueno, luego lo sabríamos. Bueno, consigue convencer a Loki de que haga un engaño para un poco, pues que salga a la luz, porque se da cuenta de que él puede ser también, Nick Furia puede ser una de que salga a la luz la persona que está asesinando. Y descubrimos que es un chaqueta amarilla, Han Ping. Pues resulta que Hope Van Dyne se ha hecho agente de S.H.I.E.L.D. y murió en una misión. En esta misión que debería haber ido la Viuda Negra en el UCM. Pues la Viuda Negra en el UCM, pero que murió. Esta realidad fue Hope y la asesinaron. Y claro, Ping está rabioso, furioso por la muerte de su hija. Y ha ido asesinando de formas bastante creativas a los miembros de los Vengadores. Pero descubrimos que cuando va a asesinar a Nick Furia, no es Nick Furia, es Loki. Que ha hecho un artificio para engañar a Han Ping y bueno, lo detiene. Al final Loki decide quedarse en la Tierra, ¿no? Un poco jugando con Nick Furia y conquista el mundo, básicamente. Van a Naciones Unidas y se hace el dueño del mundo. Al final del capítulo vemos como Nick Furia está reuniendo un segundo equipo de Vengadores con la Capitana Marvel, con Steve Rogers que lo va a descongelar y con otros mismos que seguramente irá encontrando a lo largo del capítulo. Un capítulo muy interesante, muy tipo What If y que a mí me ha gustado hasta ahora el que más. Y luego llegamos al cuarto, al último que he visto hasta estos momentos y que es el capítulo en el que vemos al Doctor Strange Supremo. Es un capítulo muy emotivo y que juega con todas las probabilidades y posibilidades que tendría el Doctor Extraño. Un capítulo lleno de acción, violencia y digamos de una persona que ha sido completamente destruida, y al mismo tiempo es un capítulo bastante emotivo. A mí no me ha gustado tanto, me parece que es un buen capítulo, pero está basado en premisas que no compro porque creo que no son acertadas. Y es que pasaría si en lugar de perder las manos perdiese el corazón, es decir, si asesinan a Christine, a su pareja, en lugar de perder las manos en el accidente que tuvo de tráfico. Entonces se convertiría en el Doctor Extraño igual, y con el ojo de Agamotto intenta varias veces salvarle la vida a Christine, pero descubre que es un punto absoluto en la realidad y que no puede hacerlo. Por lo tanto decide viajar muy atrás en el tiempo hasta la biblioteca secreta de Caliostros, estudiar magia oscura para intentar cambiar un punto absoluto de la realidad, como lo había dicho la anciana, con la que tiene una breve pelea y algo sucede, ¿no? Digamos que la anciana como que divide en dos a Strange. Bueno, no sé, sabemos muy bien cómo lo ha hecho, pero bueno, luego explicaré ciertas cositas, por eso estoy solo hablando del argumento. Estudia estos libros y empieza a absorber criaturas poderosas de otras dimensiones y va adquiriendo más poder cada vez. Al final, bueno, Caliostros, Oberyn, que es uno de los nombres de Caliostros, muere en eso y se va y decide volver al ya sabiendo lo que tiene que hacer. En esta ocasión descubre que la anciana le cuenta que ha dividido en dos partes al Doctor Extraño y que tiene que absorberlo para estar completo. El Doctor Extraño toma la decisión de no hacer los actos y no salvar a Christine, sino seguir hacia adelante. Entonces, al final hay una pelea entre los Doctores Extraños y el Doctor Extraño Supremo absorbe al Doctor Extraño normal, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Que intenta cambiar el punto absoluto de realidad y destruye la realidad. Tiene una conversación con Uatu diciéndole: te lo hemos advertido, no has hecho caso y has destruido la realidad. Y se encuentra el Doctor Extraño en un vacío. Hasta ahí los capítulos que hemos visto de What If.
Bueno, What If, como no es una serie en realidad, digamos, cada capítulo es individual, no hay unos temas muy claros. Es más situaciones sorprendentes, nuevas, originales y diferentes sobre lo mismo que hemos visto en diferentes películas. Así que realmente trata sobre lo mismo que trataban las películas. Por lo tanto, no es que sea algo muy diferente y muy original. Los temas, pues hemos visto temas desde la venganza, hemos visto temas desde el amor, lo que haríamos por amor, hemos visto temas, bueno, reivindicativos de qué es ser mujer y la importancia que tiene ser mujer en determinados momentos. Una mujer puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Y hemos visto carisma, lo que puede hacer un líder carismático para salvar el mundo, como puede ser el capítulo de T'Challa. Y esos son más o menos los temas así muy superficialmente dados en los diferentes capítulos de What If. Esos son los temas. Como son un capítulo de media hora, tampoco es que haya muchos temas, hay uno o dos en cada capítulo. Y bueno, pues eso, ya sabéis que son los temas. Aquí no trata de la familia, por fortuna, que siempre parece eso. Tampoco trata del poder, bueno, el último un poquito, pero sí que trata mucho el tema del destino, ¿no? De los cambios que pueda haber y de por qué se pueden producir esos cambios. Y luego la intervención de Uatu, como ya habéis visto en todos los capítulos. Bueno, patriotas, ya sabéis lo que tienes que hacer. Te suscribes, le das a esa campanita a todas, te llegan las notificaciones a cualquier lugar, ya sea a tu correo electrónico o a tu teléfono móvil. Darle like si te ha gustado el vídeo y déjame en comentarios lo que quieras. Estoy intentando hablar más lento, que se me entienda mejor, pero lleva su tiempo, ¿vale? Es un trabajo, a mí me cuesta mucho hablar más lento y pronunciar un poquito mejor, porque soy una persona muy precipitada, ¿vale? Muy rápida y hablo siempre muy rápido. Así que voy a intentar, en la medida posible, tomarme con más tranquilidad. También voy a intentar hacer los vídeos un poquito más dinámicos, como me han recomendado el canal, y vamos a intentar en ello, pero por favor, tener paciencia y darme un poquito de... Ya sabes, déjame en los comentarios qué vídeos te gustaría ver, qué otras cosas puedo hacer para mejorar el canal, y sobre todo, si te está gustando avances de What If, de acuerdo con lo que estoy diciendo, o quizás no, déjamelo en los comentarios, siempre desde el respeto. Si no te gusta, me dices por qué no te gusta y intercambiamos opiniones. Así de sencillo, así de simple, pero desde el respeto, ¿vale? Opiniones. Ni yo tengo la verdad absoluta, ni tú tienes la verdad absoluta. Simplemente son opiniones. Así que ya sabes, darle like al vídeo y yo creo que lo mejor que podemos hacer es continuamos. Bueno, para hablar de lo mejor de los capítulos hay que hablar de los capítulos de forma individual, ya que no forman un todo concreto, pero al mismo tiempo sí. A mí la animación en un primer momento no me gustaba. Me parecía que no era la más acertada del mundo y que, bueno, podíamos haber encontrado una animación mejor. No es que tenga una calidad enorme. Al saber que no es una rotoscopia, como yo pensaba, me ha decepcionado bastante. Creo que eso es un punto negativo por parte de eso. Pensaba que habían cogido a los actores, los habían puesto sobre un croma, como este que tengo aquí detrás, y ellos luego los habían rotoscopiado y los habían convertido en dibujo animado. Al no ser así, me parece que se han gastado mucho dinero para la animación tan mala y tan eso, y una animación innecesaria. Se podría haber hecho mucho más sencillo. Es una animación muy de videojuego, me deja mis dudas. Podría ser bastante mejor, podrían haberse gastado menos dinero, pero se han gastado demasiado dinero para lo que nos están mostrando. Y hubiese funcionado igual de bien con una animación más cercana a los cómics, que yo creo que hubiese funcionado mucho mejor que esta animación. Tampoco creo que una animación anime hubiese sido lo más adecuado, ¿vale? El primer capítulo es un capítulo que estuvo bien como introducción, pero se quedó flojo. No contó unos temas, no es un What If realmente. Nos vamos a la premisa de que hubiese pasado si en lugar de eso, en lugar de Steve Rogers, se hubiese convertido en la Capitana Marvel, en el Capitán América, Peggy, pues bueno. Bueno, es un capítulo flojo, un poco, sí, mucha acción, poco interés en el capítulo y no es muy What If, porque realmente los cambios son menores, no tienen una repercusión, no vemos unos cambios, realmente algo que nos lleve a una premisa. Eso sí, respetan bastante la premisa, es decir, hay un incidente que lo desencadena todo y a partir de ahí serán los cambios. Eso es lo bueno de este capítulo. Es un poco flojo, luego visto el resto de capítulos es un poco flojo. El siguiente capítulo es un capítulo muy What If. Serán muchos cambios del universo Marvel, serán muchas cosas, nos metemos en profundidad, en este caso en el UCM, más que en el universo de Marvel, y nos muestran personajes nuevos, con otro carácter y con otra personalidad, porque los acontecimientos son diferentes. Y eso es un What If. Los acontecimientos diferentes, caracteres diferentes, nos muestran a los personajes haciendo cosas diferentes a las que harían en su universo normal. Eso es muy de What If. La situación cambia completamente, ¿no? No es una situación en la que pues los personajes hubiesen estado, sino que cambia. Y por eso me gustó. Me gustó mucho el coleccionista, me pareció lo mejor este capítulo. Un coleccionista de verdad, no como en el inicio del todo de las películas. Un enemigo realmente enemigo para T'Challa. Es verdad que lo del casco de Hela queda bastante mal, pero bueno, lo del brazo de Korg me parece un dato interesante, más que nada porque creo que el coleccionista lo podría hacer. Hay que tener en cuenta que es un tío más o menos normal que colecciona cosas, y entonces las armas que tiene son el casco de Hela, repito, es un poco forzado, pero nos demuestra el poder que tiene este personaje. Me gustó mucho el coleccionista, me gustó mucho los cambios de juego al pato y la actitud que le da a Thanos, aunque es verdad que Thanos no es el Thanos
No me gusta tanto lo de Nebula porque ese pelo rubio le queda fatal al personaje. Pero bueno, más o menos aceptamos esto. El juego de traiciones, de doble mentira, de doble verdades. La personalidad de Yondu me gustó, por primera vez hace mucho tiempo. Creo que es un buen Wazid. Y que esto es Wazid. Creo que es el capítulo más Wazid de los que había hasta ahora. Los otros tienen un pequeño defecto que luego comentaré. El siguiente capítulo es el capítulo que más me ha gustado. Porque es también un capítulo muy Wazid ante una situación. Es decir, hay sucesos que se cambian y metes personajes que ya conoces, actitudes diferentes y personajes nuevos. Y eso me gusta mucho. Es decir, la inclusión de Betty Ross en este capítulo nos abre la posibilidad de meter luego en el futuro a este personaje de nuevo en el UCM. Y eso creo que abre muchas posibilidades si realmente tiene algún tipo de continuidad, que ya lo dudaremos. Es un capítulo repleto de acción, pero consecuente hasta el final, que se convierte en algo completamente incongruente con lo que nos han estado contando. Pero ese capítulo más consecuente, más de lógica, más de A a B, pasando por C, con una conclusión que puede tener un sentido, aunque es verdad que la muerte de Hulk y la muerte de Thor serían casi inviables, pero bueno, luego lo comentaré por qué. Pero en líneas generales, exceptuamos esos momentos, es creíble, es sensato, es lógico, es consecuente con cómo son los personajes y con cómo deberían ser los personajes en el UCM incluso también. Y luego llegamos a lo del Doctor Extraño Supremo, que a mí personalmente está basado en una idea que sería imposible. Y no me metí desde el primer momento, porque Doctor Extraño no haría eso bajo esas circunstancias de ninguna posibilidad. Aparte que surge de una premisa que no es real. Es decir, tú dices que en el momento, pero ¿cómo llegó a convertirse en hechicero supremo si en realidad él tuvo que conocer al tío este que jugaba al baloncesto por las heridas que había sufrido? Él se enteró de que había sufrido de las heridas y que se recuperó de forma milagrosa. Si él no está herido, él nunca investigaría a este hombre si no está herido. Y si no está herido, nunca sabría que este hombre está tal. Por lo tanto, nunca sabría que está Kambal. Podría ser que lo encontrase de otra manera, pero te lo tendrían que haber explicado en el capítulo. Y no lo hace. Entiendo que en media hora no da tiempo y que el capítulo no va de eso. Pero ya parten de una premisa desde mi punto de vista equivocada. Y hay demasiados cambios. Para empezar, hay una contradicción con lo de la anciana, que luego explicaré lo peor, ¿vale? Porque esa contradicción total con lo que conocemos del multiverso me parece que tira por borda todo el trabajo que han hecho. Y sí, es un trabajo bastante emotivo, donde vemos a un Doctor Extraño completamente diferente a lo que sería su personalidad, incluso aunque fuese Doctor Extraño. Doctor Extraño no sería de esa manera, aunque fuese Doctor Extraño. Y todo eso me saca completamente del capítulo. El capítulo está bien, porque tiene muchos momentos emotivos y tiene muchos momentos donde te cuentan bastantes cosas importantes que pasaría si hicieras determinados cambios en la realidad, si hubiese utilizado el juego de determinadas maneras, te dan explicaciones a ciertas dudas que podías tener. Hay acción muy interesante, quizás la mejor de todos los capítulos que había estado de Wazid, y momentos emotivos y dramáticos realmente interesantes. Pero no entras porque está basado en una situación bastante estúpida y bastante errónea. Y a mí me gusta, personalmente, que no tengan relación unos capítulos con los otros, y me gustaría que lo hicieran lo de guardar del multiverso que se lleva comentando, porque creo que estos capítulos funcionan muy bien si son individuales. Pero creo que desgraciadamente se va a hacer. Lo peor en realidad pues es un poco la forma de moverse, que son un poco arquecado, un poco de... bueno, puede ser muy mejorable. La verdad es que la animación podría mejorarse bastante. En algunos capítulos, bueno, parecen eso, dibujos animados, que lo que son, ¿no? Y bueno, me gustaría que fuesen más realistas. Al fin y al cabo, la idea es esa. Luego hay dos capítulos en los que a mí el de Carter y el de Carter es flojo en guión. Es lo peor que tiene ese capítulo. Por lo demás está bien, es un capítulo que está bien. T'Challa es un poquito mejor en guión y en situaciones. Creo que es el mejor escrito de todos, con unos personajes que piensan y que es eso. Me alegra de que no hayan convertido en un estúpido a T'Challa, a pesar de que haga chistes. Me alegra de que siga siendo una persona inteligente, porque lo sería T'Challa, y una persona que tenga un plan, que sepa eso y al mismo tiempo sea carismático y que pueda ser un líder y que realmente haga cosas y no sea un personaje pasivo. Todo eso me gusta y me parece brillante, y creo que coincidiría bastante con el personaje. Nunca creo que evidentemente T'Challa se fuese al espacio, porque me parece lo más ridículo del mundo, pero bueno, más o menos aceptas ese cambio. Todo lo que sucede tiene lógica, porque todos los personajes tienen una lógica con lo que es el capítulo más lógico, pero quizá le falte, pues eso, los momentos en los que vemos una Nebula un poco rara y tal, nos saque y no llegue a ser todo lo perfecto que podía ser ese capítulo. Ya sabemos que la voz de Xavier Buswell también estamos muy pegados eso por la muerte de Xavier Buswell y que puso la voz de este capítulo, y eso desde mi punto de vista es un error. Hay que intentar ver la interpretación de Chad Bean en este capítulo, que está muy bien, pero que hay que intentar apartarla. El tercer capítulo es el capítulo más guazi de todos, pero parte para mi gusto
justo este hubiese sido perfecto si no hubiese partido de una premisa errónea. Es decir, en el capítulo empieza, se supone que la realidad se convierte en un nuevo universo, porque se convierte en un nuevo universo, ahí está la clave, porque luego va a tener relación con el capítulo que viene, por eso es un error garrafal lo del capítulo siguiente, lo del capítulo 4. La realidad se bifurca y se convierte en un nuevo universo a partir de la muerte de Tony Stark, en lugar de salvar la vida como pasó en Iron Man 2. ¿Por qué es eso cuando el punto de fractura debería ser la muerte de Howe? Y ahí es donde está el punto de fractura, porque eso en realidad es el incidente desencadenante, no la muerte de Iron Man. ¿Vale? Tú dices, vale, me están contando la historia de Nick Furia, pero en realidad no te están contando eso. Entonces parte de una premisa errónea. Entonces ya nos has roto los cambios han sido más profundos y desde mucho antes. Las cosas no sucedían como deberían haber sucedido. La gracia de Wazid es que va todo exactamente igual hasta un momento en que cambia y se convierte en un nuevo universo y en una nueva línea temporal, ¿vale? Y esto quiero que quede muy claro. Pues a partir de ese momento se hace la fractura, se divide, ¿vale? La línea principal. Entonces, bueno, pues evidentemente, claro, al ser un nuevo universo y al ser una nueva línea temporal, se rompe a partir de ese momento. Pero no, ya había muchas diferencias claras y concisas y muy importantes antes de que sucediera eso. Por lo tanto, eso es un error bastante grave, a pesar de que el capítulo es brillante, está muy bien llevado, muy bien eso, con sorpresas, con emoción e interés, y bueno, momentos realmente sorprendentes y muy Wazid también, ¿eh? Igual que el anterior dije que era también muy Wazid, este también lo era. En este no hay tantos cameos, ni tanto cambio de personaje, ni tantos personajes que aparecen de forma sorprendente, con una actitud nueva, pero sí que tiene su lógica, lo que le pasa a Han Ping, lo que le pasa, como les he dicho, que me parece una de las partes más acertadas del capítulo. Aparte de que los dobladores, que esto es otra cosa positiva, en el doblaje por lo menos en castellano son las voces originales. Siempre es bueno intentar, si vas a imitar a los actores, que tengan hasta ahí bien. Otra de los puntos negativos de esta, ya llegamos al cuarto capítulo, y el punto negativo para mí es el punto negativo principal, y es que cuando la anciana rompe, primero, como os he comentado anteriormente, sería imposible que se convirtiese en el hechicero supremo, porque parte de una idea que sería imposible que él consiguiera, que es saber cómo está Martar y aprender más, porque no conoce al tío que juega al baloncesto, no conoce al maestro Pandemonium, y por lo tanto no va a Martar, no puede conocerlo porque al no estar herido de las manos no busca a alguien que se haya curado de forma milagrosa, entre comillas, y que le lleve a pues eso, a recuperarse y a poder ser cirujano otra vez, porque no lo vería, porque lo encuentra de una forma muy sutil, porque encuentra un experimento que ha hecho un médico buscando eso concretamente, y como eso no lo va a buscar porque no ese es el interés que tiene, por lo tanto estamos partiendo de una idea que es inviable. Y otra vez tenemos un punto erróneo en el tiempo, ¿no? Además que aquí va a recoger a Christine cuando realmente los dos no lo haría nunca. Su relación con Christine ha acabado, y lo vemos en el principio de la quiere, es evidente que está enamorado de ella y es evidente que tal, pero su ego y su arrogancia harían que nunca fuese a recogerla. Eso es inviable en Doctor Extraño. Jamás en ningún universo iría a buscar a Christine, aunque eso, tenedlo muy en cuenta, es completamente ilógico con todo lo que sabemos de Doctor Extraño. Entonces, otro punto negativo dentro de entonces sería inviable. Además que Christine, por lo que nos han dicho, no se subiría al coche de Doctor Extraño en las condiciones en las que iba Extraño. Imposible, inviable, porque es una persona razonable y que le dice algo similar durante su conversación en el hospital. Así que no, sería bastante inviable. Además, ella va directamente a la fiesta, él va después al DS porque no le interesa para nada, y al final un poco ella le fuerza a que vaya ahí y él va a desganas, por lo tanto no iría a recogerla porque él no quería ir, no tenía pensado ir. Eso es un punto bastante importante, por lo que ya se diferencia el capítulo. Entonces, todo lo que te cuentan en el capítulo ya de antemano sería bastante inviable. Luego, como ya digo, la personalidad del Doctor Extraño no nos permitiría que, aunque perdiese a Christine, llegar a esos extremos. Sufriría, estaría mal, pero no tanto, porque aunque la quiere, es una persona razonable, que entiende cómo es el amor y que entiende cómo es. La quiere, pero no caería en una depresión. No es ese tipo de persona que caería en una depresión. Se centraría en el trabajo, seguiría trabajando, seguiría tal, y al final lo acabaría superando. Inviable también. Estamos partiendo de una idea que sería imposible con el personaje de Doctor Extraño. Imposible. Y luego llegamos a otro punto negativo de la serie, que es la fractura que hace. Primero porque en los anteriores capítulos de Wazid nos han explicado una cosa contraria, y aquí nos dicen, hemos hecho un hechizo que ha fallado porque el Doctor Extraño supremo me lo ha impedido, entonces mi hechizo, a pesar de lo que yo digo, ha fallado, no era como yo tenía pensado, ha dividido en dos al Doctor Extraño. Vale. Y me dice que son dos líneas temporales, lo cual es inviable en este universo. No, el universo se dividieron las líneas temporales de Loki, cada rama era un universo diferente, como ya sabemos, la línea temporal siempre es la misma, no hay eso. Entonces están partiendo de una idea que es una mentira. ¿Qué pasa? Que como ya sabéis, yo dijo que a raíz de que acabase Loki se van a reunir para todas las... Porque se dieron cuenta, en Shang-Chi nos cuenta una cosa diferente, porque ya os lo he explicado, veis la retrítica de Shang-Chi, que os la dejaré por algún lado, seguramente, y veréis que en Shang-Chi nos explican cómo funciona el multiverso de una forma diferente, como nos lo han explicado en Loki. En WandaVision nos lo han explicado de una forma diferente. En WandaVision y Loki están bastante
bastante relacionada. Pero bueno, aquí en Wazid, en los capítulos anteriores nos lo han explicado de una forma diferente y en este nos lo explican de otra. Entonces, bueno, es bastante, y seguramente en los universos de la locura y en Spider-Man No Way Home nos lo expliquen de otra. Así que, de momento, hasta que no se pongan de acuerdo cómo es el multiverso de Marvel, no lo toméis en serio esto, ¿vale? Intentad evitar que esto sea así. Esos son los puntos negativos de Wazid. Bueno, patriotas, ya sabes que haremos un fanmade. Para ello tenemos que llegar a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo largo. Para ello, me dejas en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado. Así de simple, no tiene más complicaciones. Yo elegiré el argumento, elegiré qué personajes van a intervenir y evidentemente quién lo van a interpretar, ¿vale? De una forma muy chula, ya veréis. Y además, qué director o directores lo van a dirigir, cuál es el más apropiado para dirigir esa película que nosotros hemos pensado y que es maravillosa y genial. Para ello, solo me dejes dejar en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado. Así de simple y así de sencillo, no tiene más complicaciones. Bueno, patriotas, voy a hablar un poquitín por encima de los cómics de Wazid. Los cómics de Wazid trataban de la idea de que pasaría así y cambiar una situación que había habido en el universo de Marvel, los cómics de Marvel, en un momento. Por ejemplo, ¿y si Bullseye no hubiese matado a Elektra? Y te contaban qué hubiese pasado con la relación entre Mark, cómo hubiese seguido Elektra y cómo hubiese evolucionado el personaje de Elektra si Bullseye no lo hubiese matado. Por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo de un cómic de eso. ¿Y si Spider-Man, los cuatro fantasmas, Spider-Man, Hulk, el motorista fantasma y Lobezno hubiesen seguido siendo los cuatro fantásticos? ¿Qué hubiese pasado? Pues ese tipo de situaciones divertidas, entretenidas, que aparecieron a lo mejor en un momento dado o que suscitaban dudas, aparecían en los Wazid. Muchísimos números durante muchos años. Durante un tiempo tuvo mucha popularidad porque eran cosas realmente creativas, diferentes, nuevas y se contaban historias que en el universo normal no se podían contar. Y estaba muy bien en ese sentido. También introducían personajes de dimensiones un poco como los S-Wolf. No es tan claro como en DC con los S-Wolf, donde sí que te crean personajes directamente nuevos completamente. Aquí eran más variantes del mismo personaje, pero bueno, en alguna ocasión esos Wazid creaban algún personaje que luego a lo mejor, si gustaba, podía entrar en el universo normal. No era muy normal. Solían tener su propia línea de cómic y luego no solían tener relación con eso, ni siquiera una secuela. Hay algunos que, como el de los Cuatro Fantásticos que os estoy comentando, sí que tiene una secuela. En líneas generales no suele tener una secuela. Son situaciones del universo Marvel que todos conocemos o que todos hemos leído, donde te cuentan algo diferente. Y en ese sentido el cómic estaba muy bien. El UCM ha intentado imitar lo mismo, creo que con mejor o peor suerte, de momento con buena suerte, pero algunos capítulos han sido más flojos que otros, pero de momento bien. Y esa es la premisa. A mí, como ya os he comentado, en la serie me gustaría que fuese por un eso y que presentase a personajes nuevos. Porque sería una forma de presentar personajes nuevos y variantes nuevas que luego pueden ser introducidas en el UCM. Sobre todo si la serie quieren que tenga relación. Por eso lo digo. Si no quieren que tenga relación, la serie como está fenomenal. Pero si quieren que tenga relación, me gustaría ver eso en futuros capítulos. Y creo que es lo que les falta y lo que les falla. Lo bueno que tienen los Wazid, que cuando han regresado a la colección no tienen la misma gracia que tenían en su momento. Aparte de que eran momentos muy espectaculares y muy interesantes del universo Marvel, contados en muy poquitas páginas, escasamente en un número. Por lo que tenían que ser muy creativos a la hora de hacer se podía cambiar todo sin que afectase al universo normal. Y se podía buscar historias, personajes, momentos. Aquí en Wazid han sido un poquito más convencionales. Bueno, puede ser el defecto que pueda tener la serie. Pero por lo demás, está bien, me gusta la serie y creo que es una buena opción. Os recomiendo los cómics de Wazid, sobre todo de la serie clásica de Wazid, que creo, si mal no recuerdo, tuvo 2 volúmenes. Un primer volumen con mucho éxito, un segundo volumen no tanto éxito, pero que tampoco fue una cosa que pasase inadvertida, y un tercer volumen que ya fracasó estrepitosamente porque lo hicieron más al estilo moderno y no funcionó tanto, ¿no? Querían buscar la sorpresa en cada número. No, en los Wazid pretendían contarte una historia desde un punto de vista diferente. Y esa es la gracia que tenían los cómics. Seguid viéndola y que merece mucho la pena. Me gustaría que se ajustasen más a los cómics, pero de momento no tengo quejas, joder. Bueno, patriotas, tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más. Están ocultos y por lo tanto no los vas a poder ver si no estás suscritos. Evidentemente la suscripción tiene que ser pública, que yo sepa que estás suscrito. Además me tienes que dar un medio de contacto. Ya sabes que mis redes sociales están en la descripción. Me puedes enviar al correo electrónico del canal, ¿vale? Para una mayor seguridad. Nadie más que yo lo va a ver. Déjame algún medio de contacto, ¿vale? Y yo te enviaré el enlace en exclusiva para que los puedas ver. Y para eso solo tienes que estar suscrito. Es un buen momento para traer a más gente al canal, para que crezcamos y para que vean estos vídeos en exclusiva, que son gratuitos. Solamente tienes que estar suscrito, nada más. No hay ni un Patreon, no hay nada. Solamente suscribir. Y ya está, es así de simple y así de sencillo.
Bueno, patriotas, a ver, Gotham me está gustando, me parece una buena serie y es muy recomendable. Yo la voy a valorar bastante alta, así que le voy a dar mi sello de aprobación. Le voy a dar un 7,5 porque creo que es una serie animada que está tal, y precisamente me gusta que no tenga relación con el UCM, que esté completamente independiente. Creo que es lo mejor que podían hacer y creo que es una serie que funciona. La han puesto en agosto porque creen que si no la serie no la hubiese visto nadie, ¿vale? Si lo hubiesen puesto en otro momento o si hubiesen puesto tal, y que iban a perder audiencia con series como Ojos de Halcón o Miss Marvel. Bueno, Miss Marvel es un personaje completamente nuevo. Yo creo que tienen sus dudas de si va a funcionar o no. Ojos de Halcón es un personaje que conocemos. Entonces, bueno, por eso no lo han puesto en agosto, yo creo. Aparte de que creo que ellos quieren combinar una serie de Star Wars y una serie de Marvel. No creo que emitan dos series, lo cual considero un error grave, ¿eh? Pero bueno. Básicamente me parece una buena serie. Va por el buen camino. Me está gustando más de lo que yo esperaba. Esperaba que fuese una serie, pues eso, más como el primer capítulo y que al final te acabas cansando porque es la misma fórmula, eso, pero cada capítulo parece distinto, con nuevas fórmulas y diferentes formas de contar las historias, lo cual me parece bastante interesante. Y aunque, bueno, considero que hay algunos momentos del UCM que no son interesantes para nada, como el de los Jueces del Supremo, que la verdad es que creo que el momento que han elegido no es un buen momento para contar una historia, hay momentos más interesantes para contar esa historia que ese. Y bueno, desde mi punto de vista, pues no está mal, no es una mala elección. Me gustaría que la segunda temporada siguiera con el UCM, pero que me introdujeran a personajes nuevos, ¿eh? Que no solamente fuesen con los mismos personajes que conocemos en otros roles, sino como pasa un poco con el capítulo de T'Challa, hay algún personaje nuevo o algún personaje que no tiene tanta importancia que realmente se incorpora y que lo vemos un poquito más. ¿Por qué? Porque si luego, como dicen, vamos a ver a los Guardianes del Multiverso en live action y va a tener algún tipo de relación, que no debería tenerla, con el UCM real, me gustaría que estos personajes nuevos que han sido introducidos o variantes diferentes y completamente diferentes a las que hemos visto, finalmente se unan a eso. Por ejemplo, podría haber un Thor que fuese Thunderstrike y sería una forma de que Eric Masterson apareciera en Thor o en futuras películas del UCM sin eliminar a Chris Hemsworth como Thor y dándole una lógica interna al personaje. Eso me gustaría mucho, entonces me gustaría que contasen historias de ese tipo. ¿Y si un tío cualquiera hubiese adquirido el martillo de Thor cuando cayó a la Tierra? Eric Masterson, por ejemplo. Eso sería muy interesante porque es una situación completamente diferente. ¿Y si Walker hubiese sido desde el primer momento Capitán América? ¿O y si el Nómada, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el personaje de Nómada, fuese Capitán América desde el primer momento? Un personaje completamente diferente, que no tiene ninguna relación con el UCM, pero que nos pone en una situación de tal. Y me parece muy interesante. Me gustaría ver eso en el futuro de Waziz. Y me gustaría que fuese más en esa línea, más que la línea que estamos yendo. Sin olvidarnos de que luego va a haber momentos interesantes. Porque esto no son los cómics. En los cómics esto sí se puede hacer con una poca de gracia más, porque van a ser muchos números durante mucho tiempo. Y sí que podemos tocar pues más momentos especiales de los personajes y situaciones que nos hubiese gustado. Aquí no, aquí tienes más limitaciones, porque no sabemos lo que va a durar Waziz. Es evidente que va a durar más de una temporada, pero ¿cuántas? Ya veré. La animación suele durar bastante. Y otro de los puntos que no comentan, puntos negativos, es los pocos capítulos que son. Para animación son muy pocos capítulos. Y eso me parece un error. Deberían ser unos 12, entre 15 y 22 capítulos en la primera temporada. Porque además creo que tocarían casi todas las películas y casi todas las series que han hecho en las series anteriores del UCM. Bueno, patriotas, un vídeo un poquito más largo de lo que me hubiese gustado, pero bueno, hemos tocado en análisis todo lo que ha sido de Waziz. Creo que os va a gustar que pasaría así. Id a verla a Disney Plus, creo es recomendable, yo lo recomiendo. Y no sé si saldrá porque sea animada la serie, ¿vale? Que merece bastante la pena. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para ver más vídeos de este estilo. Suscribiros, darle a la campanita todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. También puede llegar a vuestro teléfono móvil. Darle like si os ha gustado el vídeo y en comentarios dejadme lo que queráis. Estoy intentando hacer vídeos más dinámicos, hablar un poquito más lento, me llevará tiempo porque soy una persona muy atropellada, que hablo muy rápido normalmente, pero bueno, dadme tiempo y creo que lo acabaremos consiguiendo. Intentaré ser más claro, no comerme tantas palabras, intentar hacer vídeos un poquito más tal, porque bueno, todo el mundo me lo ha dicho, y poco a poco lo iremos consiguiendo, ¿eh? Pero dadme ese tiempo para ir mejorando. Os hago caso, de verdad, aunque creáis que no, os hago caso, todas vuestras opiniones son importantes y las implementaré según pueda y según eso, porque no tengo todo el tiempo del mundo. No sé si este capítulo, como os he comentado anteriormente, se emitirá antes del quinto, intentaré que sí, que esté editado antes del quinto capítulo, pero depende del tiempo que tenga y si puedo lo haré y si no. Sé que es un poquito tarde, igual que seguramente la crítica a Sanchi, pero yo lo edito cuando puedo. A veces no se puede y cuando puedo. Como lo hago yo todo y soy yo el único responsable del canal, pues a veces no lleva tiempo. Pero bueno, intentaré ponerme al día, intentaré dejarme en los comentarios si os gustaría un vídeo de preguntas y respuestas y vais a ver el vídeo que voy a hacer con el beat sobre Meter List. Si os gustaría que fuese en directo, también dejadmelo en los comentarios. Si no, o bueno, pues, veréis ese falso directo que haré con el
con el bíceps. Ya os digo que va a ser un falso directo, pero creo que va a ser un formato interesante, que si os gusta haremos más vídeos de este estilo sobre las películas de Marvel y de DC, incluyendo ya Shang-Chi, ¿vale? Que sabéis, Shang-Chi acaba de salir y que tenéis mi anticrítica en Algul, ¿vale? Bueno, ¿os ha gustado el avance que he hecho sobre Wazid? ¿Creéis que se me ha olvidado algo? ¿Que deberéis matizar algo? Siempre desde el respeto podemos hablar de cualquier cosa. Si nos ha gustado, lo podéis decir también perfectamente. Siempre desde el respeto, y se respeta cualquier opinión y podemos intercambiar opiniones de por qué estoy de acuerdo y por qué no. Pero no nos insultemos, ¿vale? Eso es importante. Recordad que Patria Freak es un refugio para los que son diferentes, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós y muchísimas gracias. La camiseta así, ¿no?